Grazie. Buonasera a tutti. Io sono Blanca Perez Auchillo, sono la direttrice dell'Ente Spagnolo del Turismo. È un piacere per me essere qui questa sera con tutti voi. En esta sera especialísima que stiamo celebrando il 130° anniversario di Cristóbal Balenciaga. Oggi è un giorno speciale per me anche perché ho il piacere di avere qui a Eloy Martínez de la Vera. Lui è uno dei più grandi curatori di mostra di arte e moda e anche un specialista di Balenciaga e il costruttore alla Fondazione Balenciaga in Italia e Spagna. Non voglio rubare più di tempo perché lui è il protagonista di oggi. Aspetto che disfrutti tanto con la conferenza. Grazie a noi. Grazie a te. Buonasera a tutti. Yo la conferencia la voy a dar en español. Creo que hay traducción simultánea. Si no fuera gracias a Tour España, no veríamos la belleza de esas piezas de Balenciaga y ese calzado, que por lo tanto tenemos que dar las gracias de una manera muy especial a la Federación Española del Calzado, porque creo que han hecho verdaderas obras de arte que hay que tener mucho valor para enfrentarse a los vestidos de Balenciaga. Y no solamente creo que están a la altura, sino que ambas piezas se engrandecen. Creo que los vestidos de Balenciaga cogen una amplitud y nos hablan de todo lo que era la moda en los años 50, cuando verdaderamente el calzado era esencial como complemento, igual que el sombrero o los guantes, porque estábamos hablando de lo que era un total look. Y cómo no dar las gracias al Instituto Cervantes, porque ellos y su colaboración ha sido esencial para que todo esto esté ocurriendo. Gracias al Instituto Cervantes. Pero yo de verdad, de una manera personal, a mi madre por traerme al mundo, pero sobre todo a Javier Echeverría, que gracias a él, que es el comisario de la exposición, y yo creo que el factotum y ese spin doctor, esa mente que ha conseguido convencer a todos de los que he agradecido anteriormente para que apostaran por la belleza. Porque yo creo que lo que tenemos en este palacio, en cualquiera de las salas, es belleza. Y lo que él ha creado con la ayuda de Tour España, del Instituto Cervantes y de FICE, es dar belleza a esta parte de abajo con el alma y con el sentir de Cristóbal Balenciaga. Pero bueno, no me enrollo más y voy a pasar a contaros un poco lo poco que yo sé de Balenciaga. Porque Balenciaga dio 2 entrevistas escasas en su vida y sobre todo las dio después de que ya había cerrado su negocio en 1968. Pero estamos aquí para estar durante 45 minutos, 50 minutos hablando del más influyente e inspirador modisto, couturier, diseñador de moda de todos los tiempos. No del siglo XX. De todos los tiempos. No hay nadie más grande en el mundo de la moda que Cristóbal Balenciaga. Y no porque lo diga yo, que puedo ir de guay, sino porque lo han dicho Coco Chanel. Coco Chanel, que no regalaba un cumplido a nadie. Porque ella era bastante maliciosa. Y ella decía que era el mejor. Pero también lo decía Christian Dior, que hizo la alta costura de los años 50 junto a él. Pero es que lo dijo, me voy a acostumbrar, os lo prometo, lo dijo Hubert de Givenchy, que nunca trabajó con él, pero sí fueron grandes amigos en todo el periodo de creación. Pero es que lo dijo Diana Brillant, que fue la Anne Wintour. Conocemos a la del Diablo se viste de Prada, ¿no? Pues esta era el Diablo se viste de Prada de aquella época. Y ella decía que él era el mejor. Y lo dijo Carmen Le Snow, que es la que creó el famoso New Look, la frase del New Look de Christian Dior. También ella dijo que Balenciaga era el más grande.
pero lo dijo Emmanuel Ungaro, que trabajó con él. Por lo tanto, ya que sabemos que si su competencia, si todas las editoras de moda, si todo el público, si todas las clientas, todas de las clientas de la alta costura de los años 50 y 60 querían tener un deshabillé de Balenciaga porque todas ellas decían que era el mejor, no vamos a poner en duda de que ha sido el mejor y el más importante. Pero ¿quién es este personaje que nace en 1895? Porque vamos a hablar de Cristóbal principalmente. Él decía la frase con la que empieza esta exposición, ¿no? Que había que ser una persona que tenía que tener como talentos muy diferentes para intentar crear belleza. Él nace en Guetaria, en un pequeño pueblo del norte de España. Tenemos que pensar que estamos a finales del siglo XIX. A finales del XIX hay unas teorías que son las higienistas, que empezaron a decir a toda la aristocracia y a toda la nobleza que había que veranear en espacios con aguas frías y que tuvieran balnearios. Y por eso toda la aristocracia francesa se va a veranear a Biarritz o se van a Deauville, y los españoles empiezan a comprar casas en el norte de España, en la ciudad de San Sebastián. Y como la reina y el rey se van a San Sebastián, País Vasco, muy cerquita de Francia, con las aguas frías del Cantábrico, toda la aristocracia dice: no podemos estar lejos de los reyes. Por lo tanto, empezaron a comprar casas todos alrededor de San Sebastián. Y los marqueses de Casatorres, que fueron los grandes mecenas de Cristóbal Balenciaga, compran un palacete en la ciudad de Guetaria. Llegan los marqueses. Claro, ella llega con un baúl lleno de vestidos, de los mejores vestidos de la moda del siglo XIX. Ella vestía de Worth, de Chergui, de Paquin. Y cuando llegan a este pequeño pueblo en el que habían comprado un casoplón, dicen: joder, necesito una modista para que me arregle los bajos, para que me limpie los vestidos después de las fiestas a las que voy. ¿Quién era la modista de aquel pequeño pueblo? Martina Izaguirre, la madre de Cristóbal Balenciaga. Por lo tanto, contratan a la madre de Cristóbal Balenciaga de costurera. Balenciaga tuvo la mala suerte de quedarse huérfano cuando era muy pequeñito. Su padre era pescador, era el que llevaba la barca de cuando llegaba el barco de los reyes, era el que les llevaba a costa en las Zodiac que había entonces, ¿no? Era el que les acercaba a puerto. Por lo tanto, cuando contratan a Martina Izaguirre, él se queda huérfano de padre con 11 años, y en ese momento Martina no podía dejarle en casa solo, por lo tanto le pide que le acompañe cada vez que tenía que ir a casa de los marqueses de Casatorres. Y es ahí cuando Balenciaga descubre todo el armario de la marquesa. Me acostumbraré, os lo prometo. Este es el palacete. Ella trabajaba en el tercer piso de este palacete, que ahora es la Fundación Cristóbal Balenciaga. Es ahí donde tengo el orgullo de ser patrono, y el edificio que veis detrás es el Museo Balenciaga de Guetaria. Por lo tanto, ella la contratan, y Cristóbal Balenciaga empieza a ver los vestidos de ella, acompaña a su madre. Y cuando en un momento dado, en la única declaración que hace Cristóbal Balenciaga a la revista Paris Match en 1968, él dice: cuando un día que yo vi a la marquesa bajar con un vestido de lino, yo tenía 11 años, sabemos que es verdad porque es la única declaración que él hizo. Dice: yo le dije a la marquesa: señora marquesa, yo le puedo hacer un vestido tan bello como el que usted lleva. La marquesa le dice: pero chavalín, pero si tienes 11 años. Dice: puedo hacerlo. Le debía hacer un bellísimo vestido, porque la marquesa llevó el vestido que Balenciaga le había hecho el domingo siguiente a la misa en el pueblo de Guetaria. Por lo tanto, esto ya nos dice quién era Balenciaga. Era un chavalín que con 11 años demostró que tenía un talento increíble y que él era consciente de su talento. Por eso, así se lo hizo saber la marquesa. Lo que hizo fue: voy a ser tu mecenas. Y le manda a los talleres de sastrería de San Sebastián, le manda a Casa Gómez. Aprende tanto que empieza a poder crear su propio estudio
de costura y crea la primera Casa Balenciaga en San Sebastián en 1917 con 22 años y empieza a vestir a la reina. Empieza a vestir a toda esa nobleza y aristocracia que visitaba San Sebastián. Él había aprendido todo lo que era la alta costura y la sastrería trabajando para los almacenes au Louvre. En estos almacenes él aprendió a patronar, pero también aprendió a viajar a París para comprar patrones. Fue ahí en París donde él empieza a conocer toda la alta costura que se estaba haciendo a finales del 19 y a principios del 20. Es un momento en el cual él decide ya lanzarse con su marca y empieza a crear las tiendas de San Sebastián, crea en el 53 su tienda de Madrid y en el 33 la tienda de Madrid y en el 35 la de Barcelona. Como yo voy a hablar de arte, diréis, ¿y por qué está tan vinculada Balenciaga al arte? Porque si la marquesa tenía unos vestidacos, unos vestidos increíbles de los mejores diseñadores del 19, el marqués tenía la mejor colección de pintura española que había en esos momentos. Tan buena era la colección que él acabó siendo patrono del Museo del Prado de Madrid. Por lo tanto, Balenciaga, siendo un crío y esperando a que su madre terminara de planchar en esa planta tercera del palacete que habéis visto, se pasaba horas muertas sentado delante de cuadros de Velázquez y de ahí sale la silueta menina, de cuadros del Greco, como era ese San Sebastián, o esa cabeza de apóstol también de Velázquez. Estos cuadros que estáis viendo estaban en la colección del Marqués de Casatorres y son Goya, Zurbarán, artistas en los que se inspiró Ramón Casas. Por lo tanto, todo esto le dio un bagaje para ser uno de los mejores creadores de moda que ha habido en la historia. Porque mientras Christian Dior, después de la Segunda Guerra Mundial, crea el New Look en 1947, que hablando con Hubert de Givenchy, que trabajó siempre con él y con el que yo tuve el honor de trabajar durante 8 años, él decía que lo más grande de Dior con el New Look fue que volvió a dar una estima a la mujer en la Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Que el New Look hizo que esas mujeres, después de las confrontaciones y todos los bombardeos que hubo en Europa, recobraron las ganas de ser femeninas. Y por eso su silueta, esa silueta del 19, que hacía esa cadera tan ancha, con la cintura tan estrecha, marcando mucho el pecho, lo que llaman la silueta reloj de arena, creó una nueva feminidad. Pero en cambio, el que era absolutamente visionario y se dio cuenta de que la mujer no podía estar oprimida dentro de esas siluetas, fue Cristóbal Balenciaga. Y por eso, él, el mismo año que Dior estaba marcando con corsés y con siluetas el cuerpo de la mujer y muchas veces esclavizándola, Balenciaga creaba la línea Tonneau. Abrigos, es que lo que os tenéis que dar cuenta es que lo que vamos a ver ahora, es decir, como sus 6 creaciones más importantes, son las que han marcado vuestro armario. Es decir, ahora podemos ir a cualquier Zara, COS, H&M, Primark, todas las siluetas de esos percheros son culpa de él. De su traje semientallado del 51 o del vestido midi, esto lo crea Balenciaga. O la línea marinera, o la falda globo, toda la línea globo, el vestido túnica, o el vestido baby doll. Estas siluetas que ahora Billie Eilish, la gran cantante, le apasiona utilizar. Billie Eilish no vestiría como ella viste en sus conciertos si no hubiese existido Cristóbal Balenciaga. El vestido saco que tenéis en esta exposición, una pieza mítica de Cristóbal Balenciaga y que es maravilloso que esté en esta exposición. Y cuando llega a los años 60, después de estar ya con 65 años de carrera como modista, empieza, como todos los grandes artistas, a intentar sintetizar su propio arte y crea el famoso vestido de novia
de la reina Fabiola de Bélgica. Sencillez pura. O estos cortes, estos vestidos de novia donde apenas hay costuras, que parece casi monacales. Pero no deja, al final de sus días, de amar la pedrería, de amar el color, y crea este sari para Elizabeth Taylor, y que le compra a Richard Burton. Richard Burton, cada vez que Elizabeth Taylor le encontraba poniéndole los cuernos, le regalaba una joya o un vestido de alta costura de Cristóbal Balenciaga. Y en el 65 tocó este sari. Y termina sus días haciendo el uniforme de Air France, de las azafatas de Air France. Y yo creo que este fue uno de los encargos que también apoyó el que él dejara la alta costura, porque se dio cuenta de que él no estaba habituado a hacer una prenda que valiera para todas las tallas, para todas las mujeres, fueran como fueran. Y por amistad termina, y esta es la última creación que hace Cristóbal Balenciaga, el vestido de novia de Carmen Martínez Bourdieu, que se casó un mes antes de que él falleciera, en marzo del 72. Pero, ¿quién es Cristóbal Balenciaga? Decía Bettina Ballard, que fue editora de Mogue, que era una voz española suave, con una piel fina y clara, con la textura y color de las cáscaras de huevo, con el pelo oscuro que cae en capas onduladas sobre su cabeza bien formada. Su voz era como plumas. En el fondo, estamos hablando de un elegante, de una persona que amaba la belleza a pesar de haber tenido toda una infancia muy, muy sencilla, hija de un marinero y de una modista. Y os voy a pasar creaciones de Balenciaga. Esta primera es de 1912. Él tenía 17 años y hace este vestido que va en el ajuar de su prima cuando su prima se casa. Cuando hace este vestido con solo 17 años, él ya era el que hizo el patrón, el que hizo toda la costura, el que hizo todo el embellecimiento, el que compró los botones joya para hacer este modelo. Por lo tanto, estamos asistiendo a un personaje que era capaz de hacer todo esto que estamos viendo. Esta pieza de 1937 para mí es fundamental, porque cuando esto es de un desfile que él hace en agosto del 37, y él acababa de llegar a París, había escapado de España, de la Guerra Civil Española en el 36, y cuando llega a París, él se inscribe en la Federación de la Alta Costura en febrero, y en agosto hace ya este desfile, en el cual el color principal fue el negro. Veremos también algunas de las piezas que están en esta exposición. Las paso porque luego lo entenderemos cuando hablemos de Balenciaga y el arte. Es que ver estas piezas que tenéis en la exposición y verlas a ellas, con esto que luego veremos la reminiscencia que tiene a la capa española, a la capa negra castellana española. Vestido que hizo para Grace Kelly. Balenciaga decía a menudo que las mujeres no tenían que ser perfectas o bonitas para llevar sus prendas. Cuando vestían su ropa, se volvían hermosas. Frase de Diane Brilon. Marlene Dietrich.
Esto es un deshabillé, una prenda que todas las aristócratas europeas y americanas querían tener para recibir en sus casas. Ahí vemos a Peggy Guggenheim con uno. El gazar, tejido que él crea en el 58. '67, un año antes de que él cerrara todas sus tiendas de moda. Pieza inmensa que él crea semanas antes de que llegue el mes de julio y cierre todas sus casas. Esta frase es la que él dijo para cerrar, porque él llegaba el prêt-à-porter, llegaba en el 68. Tenéis que pensar en lo que ocurrió en París en el mayo del 68. Él tenía su estudio y tenía su casa en la zona de Georges Cinq y en la avenida de Marcel Clou. Él vio todas las manifestaciones del mayo del 68. Él vio que todas las pancartas las portaban gente que había hecho del jeans, del vaquero, la prenda más importante en todas esas manifestaciones. Cuando él vio aquello, él se dio cuenta de que la época de la alta costura había muerto, de que ya las hijas de sus clientas nunca vestirían con las prendas que él hacía. Él se dio cuenta de que ya él no podría sobrevivir en el prêt-à-porter. El prestigio queda, la fama es efímera, y como dice Sonsoles, él tuvo las dos. Pero ahora vamos a hablar un poco de lo que yo venía a contaros, que es la relación de Balenciaga y la pintura española. La pintura española, ¿por qué? Porque él amaba el Museo del Prado. Él cada vez que iba a Madrid visitaba el Museo del Prado y es ahí donde él se encontró con pinturas de Rodrigo de Villandrando y encontró estas texturas en esos cuadros, en retratos de Ana de Austria. Él veía que el Museo del Prado estaba lleno de alta costura. Los monjes mercedarios, que para él fueron fundamentales, pintados por Zurbarán para sus vestidos de novia de los años 60. Zurbarán, cómo festoneaba y cómo vestía a sus santas. Y Balenciaga, como decía Dior, nosotros hacemos lo que podemos. Balenciaga con los tejidos hace lo que él verdaderamente quiere. Pieza que tenéis aquí en el Palacio Morando. Todas estas creaciones de Balenciaga, todas, tienen una conexión con la pintura, que es la que yo tuve la fortuna de realizar en la exposición que se hizo en Madrid, en el Museo Thyssen-Bornemisza. Marie-André Joubert dice: la pintura española es, sin lugar a dudas, la principal fuente de inspiración de la que Balenciaga extrae sus ideas. Ella ha sido la archivera del legado Balenciaga durante casi 50 años. Por lo tanto, si ella lo dice, es porque es verdad. Y de lo que vamos a hablar son de todas estas conexiones, voy a ir rápido, que hay entre la pintura española y muchas de las creaciones de Cristóbal Balenciaga. Y que vamos a ver en esta exposición. Zuloaga. Retrato de Sánchez Coello, Zurbarán, Goya. Esquivel. Julio Romero de Torres. Pero ¿cómo fue? La exposición, lo primero que queríamos
era hacer un homenaje a su color, al negro. Y por lo tanto pinté de negro toda la exposición. Lo pinté de 5 negros diferentes, porque Givenchy decía que él era capaz de ver 5 negros diferentes en el mismo terciopelo. El público no los vio. Yo os digo, yo lo pinté con 5 negros, ni Dios se dio cuenta de que había 5 negros diferentes. Es una exposición que se hizo gracias a muchísimos prestadores y a gente que trajo modelos de muchas partes del mundo, como vais a ver ahora. Y la exposición empezaba con una sala dedicada al arte, con esos cuadros que sabíamos a ciencia cierta que Balenciaga había visto, porque estos cuadros que estáis viendo son los que estaban en el Palacio de los Marqueses de Casatorres. Estos Goyas estaban en el palacio que él veía sentado en un banco horas y horas mientras esperaba a su madre. Por lo tanto, en la exposición nosotros queríamos que hubiese un diálogo directo de las prendas con estos cuadros. Y lo que es maravilloso es que en esta exposición que tenéis ahora aquí en Milán, Javier ha sido capaz de traer muchos de estos vestidos que difícilmente salen de los museos españoles, como es el vestido Menina. En este diálogo precioso de la silueta velazqueña que él hace de todo lo que es la dinastía de los Austrias y cómo la crea en 1939 y se vuelve verdaderamente un hito en lo que fue la moda del París de entonces. La capelina que es como una prenda muy española, que aquí tenéis además 2 capelinas preciosas en la exposición y que en la exposición dialogaban con este cuadro de Carreño. Y esta capelina con el cuadro de Goya en este retrato de Luis María de Borbón, del cardenal Luis María de Borbón, y cómo este elemento tan español él lo lleva a la alta costura. Personaje que le inspiró profundamente fue el Greco, pero no solamente por las golas, sino principalmente por los colores. Él hizo una colección en el 37, cuando hizo la segunda colección, que la editora de Harper's dijo también: a partir de ahora las parisinas van a tener que vestir con los colores ácidos, intensos, vibrantes, llenos de luz de Cristóbal Balenciaga, del Greco, porque el Greco y esos colores tan intensos son los que inspiraron muchas de las colecciones de Cristóbal Balenciaga. Una pieza rosa fucsia que tenéis aquí en la exposición, en el palacio, que es maravilloso porque al final el rosa, el azul y el blanco se convierten en los colores en los que se lleva a cabo toda la representación de la Virgen María. El azul se convierte en el color después del concilio que habla de todo lo que es el cielo estrellado que ampara a la Virgen. El rojo es el que habla de la tierra, del sufrimiento del Hijo que da por salvarnos a todos, y el blanco porque se convierte en el color de la pureza, del elemento inmaculado de la Virgen María. Por lo tanto, la veremos muchas veces en estas representaciones con estos colores. Un cuadro del Greco con preciosos, es decir, los verdes del Greco. Mirad el verde del cuadro y la fuerza que Balenciaga imprime también a sus verdes. Pero un color fundamental en la historia de Balenciaga será el negro. Y esta es la frase que os decía: aquí el negro es tan negro que te golpea. Grueso negro español, casi aterciopelado como una noche sin estrellas, que hace que el resto de los negros parezcan casi gris. ¿Y por qué el negro? El negro se convirtió en un color fundamental en la historia de España. Felipe II era un rey tremendamente austero y muy religioso. Felipe II al mismo tiempo era el rey en esos momentos de casi toda Europa.
y nosotros habíamos llevado a todos nuestros descubridores a América. Y en América, en México, descubren el palo de Campeche, que es un árbol que da una vaina que cuando se machacaba ese tinte natural creaba unos negros poderosamente intensos. Como Felipe II era tremendamente religioso, que es el que vemos en estos dos retratos, él decide que no puede vestir como la corte de Enrique VIII, como las cortes europeas que vestían con muchísimo oro, con colores muy intensos. Que él se veía incapaz de hablar con Dios con esas ropas y por lo tanto decide vestir de negro. Él viste de negro a sus mujeres, viste de negro a sus hijas. Toda la corte, claro, él no va a ir de negro y la corte de colores, toda la corte se viste de negro. Y como era el rey de Países Bajos, de parte de Alemania, de todo el norte de Europa, esas cortes visten también de negro. Yo digo que es el primer momento Zara de la historia de España, es el primer momento que exportamos moda y creamos la etiqueta borgoñona, y por eso el negro será un color fundamental en la historia de España y en Balenciaga. Como anécdota, veis que solamente es blanco lo que es la gola y los puños. Eran blancos para demostrar dignidad, para demostrar que no se trabajaba al sol, que no sudábamos y que por lo tanto podíamos mantener el cuello y los puños siempre blancos. Por lo tanto, era un símbolo de distinción y de categoría en esos momentos. Y por eso, como anécdota, ha llegado a nuestros días que en Wall Street o en la City of London a los abogados y a los que trabajan en el Stock Exchange les llaman white collars, por Felipe II. Y en la exposición hicimos un homenaje fundamental al negro con todas las piezas negras de Balenciaga. Hubo un momento fundamental en la vida de Balenciaga que él hizo una colección. Él en su vida hizo 2 colecciones donde todo era negro. La primera, el año que fallece su madre. La segunda, el año que fallece Blasio de Atanville, que era la persona más cercana a Balenciaga, su compañero, la persona que sentimentalmente más cercano estuvo siempre a Cristóbal Balenciaga. Y cuando fallece en el 48, Balenciaga entra en una profunda tristeza y hace una colección donde todas las piezas eran de color negro. Y estos son algunos de los diálogos preciosos, como con este cuadro de la Condesa de Miranda de Pantoja de la Cruz y con un vestido que tenéis aquí también en la exposición. Los retratos de Felipe II. Para que entendamos por qué el negro fue tan importante en la vida de Balenciaga y cómo él hacía estas mezclas del blanco y del negro, haciendo ese homenaje a los cuadros que él había visto en el Museo del Prado y que pusimos juntos en la exposición. Qué belleza de diálogo con este retrato de la esposa de Felipe II. Pero en la corte... Ay, perdonad. Quería poner estas 2 piezas, que es la capa española, que qué bonita es, porque él no solamente se inspiraba en cuadros, sino también en lo que era la tradición costumbrista española y cómo la capa española fue uno de los elementos que le inspiró enormemente y que Javier os ha traído aquí en esta referencia a la capa española. El segundo momento que fue fundamental para Balenciaga fue llegar a París y poder dialogar también con una tradición que ha sido fundamental, que es la flor en la historia del arte y en la historia de la costura. En la historia del arte, los bodegones florales empiezan principalmente en Italia y en el norte de Europa, en Países Bajos. Será en Países Bajos donde los bodegones florales se convierten en un elemento de distinción en todas las casas y en todas las familias. Hay una crisis económica y el tulipán, la flor,
se convierte en moneda de cambio. Igual que fue la sal en todo lo que fue en un momento dado en el Mediterráneo, era casi como el oro, era un elemento a través del cual veíamos la fortuna de las familias. Y en ese momento, a principios del siglo XVIII, el bodegón tradicional, el bodegón en el que ponían frutas, verduras, pescados, vasijas, adquiere el elemento floral. Y ahí encontramos los maravillosos cuadros de Bruegel, de Govars, de Clara Peters. Y en España tenemos a Espinós, a Arellano, a Gabriele de la Corte. La flor fue fundamental en la historia del arte, pero es que lo ha sido en la historia de la moda, porque desde el momento en el que se han descubierto pinturas, restos arqueológicos, veíamos que había flor. Lo había en el Egipto de los grandes faraones, lo hubo en lo que fueron los imperios romanos y griegos, siempre tejidos con flor bordada. Lo hubo en el medievo, en el Quattrocento italiano, lo ha habido siempre. Por lo tanto, él se hace eco de la flor y la importancia de la flor en todo lo que fue sus vestidos. Y así es como hicimos que dialogaran en la exposición, vestidos donde lo que fue el bordado floral, muchas veces con hilo de argel, que era como un hilo color plata con el que está bordado el vestido de novia de esta exposición. Pero una cosa fundamental fue para él llegar a París. Cuando llega a París en el 37, encuentra todos los oficios que había de la alta costura de París. Conoce a los que hacen los bordados, los que hacen las pedrerías, los botones, los que ponen las plumas. Conocen a lo que se llama, y que Chanel mantuvo la apelación, las pequeñas manos, les petites mains. Estas mujeres principalmente que tenían una habilidad increíble para el bordado, para la pedrería, para poner todas esas lentejuelas en los bordados, en los vestidos. Cuando él los descubre en París, se da cuenta de que se le abre un mundo y hace piezas donde el bordado empieza a ser fundamental. Y aquí vemos uno de los vestidos fundamentales de la exposición y que lo fue también de la mía, que es el vestido de novia de Sonsoles Díaz de Rivera. Un vestido que no solamente recoge el mejor bordado de Balenciaga, primeramente porque él hizo la toile también, de este vestido él hizo todo. Primeramente él decide una silueta nueva, la famosa silueta pavo real, que son vestidos más cortos por delante que por detrás y que hacía que el calzado fuera esencial en el vestido. Por eso que en esta exposición, donde el calzado es tan importante, este vestido es una pieza fabulosa. Y en la exposición quisimos que dialogara con este cuadro de Rodrigo de Villandrando, que nos parecía que parecía como que el mismo bordado, que había visto el bordado oro y que lo había transformado en bordado plata. La inspiración que tiene en muchos de sus vestidos con los cuadros que él había visto en el Prado. El retrato de Ana de Austria, estas mezclas, esta pieza que yo no sé si vosotros habéis llegado, la tenéis que descubrir en el Palacio Morando. Es decir, esta pieza está en el primer piso, está escondida en un salón. Si no la habéis visto hoy, tenéis que volver para descubrirla, porque es un momento único en la historia de cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque es belleza sumado a belleza multiplicado por belleza. Porque está en una sala que parece que la sala se ha construido para este vestido, o pensamos que Balenciaga vino a ver la sala para hacer este vestido. Por lo tanto, os aconsejo que volváis para encontrarlo. Y para mí era un diálogo precioso cuando hice la exposición con este cuadro del retrato de Ana de Austria, que además lleva una perla famosa en lo que es las joyas de la corona española, que es la perla peregrina, que es esa perla que cae en el collar de Ana de Austria. Y ya que hemos mencionado a Elizabeth Taylor y a Richard Burton, cuando le puso los cuernos en la década de los 70, finales de los 70,
le regaló la peregrina que salió a subasta y se la quedó Richard Burton y después ha vuelto a la Casa Real. Pero es otra de las... Es decir, es maravilloso, Richard. Es decir, ya si te son infieles, por lo menos, ¿no? Elizabeth Taylor no se quejaba demasiado. Isabel de Portugal con otro vestido de Balenciaga. Y llegamos a otro de los diálogos maravillosos de Balenciaga, que es con Zurbarán, un pintor extremeño fundamental en la historia del arte español. Y además ahora se ha vuelto también muy, ¿cómo diría?, actualidad por un retrato que ha hecho Annie Leibovitz a la reina de España. Porque aquí tenéis la pieza, estos son diálogos, es decir, cuando vemos los volúmenes de los cuadros de Zurbarán y vemos las piezas de Balenciaga, vemos la fuerza que tiene esta influencia. Este es el vestido que Annie Leibovitz, la estola, le dice a la reina que utilice para la fotografía oficial. Y que aquí tenéis la pieza completa también, tal y como se expuso en la exposición del Prado. Aquí voy a hacer una pequeña parada porque volvemos al blanco. Le fascinan los monjes mercedarios que pintaba Zurbarán. Y en los últimos años de creación, en los vestidos de novia, quiere llevar esa sencillez de los monjes mercedarios a sus vestidos de novia. Son blancos. El blanco en el vestido de novia, quien lo pone de moda es la reina Victoria de Inglaterra en 1840, cuando se casa con el príncipe Alberto. Desde ese año, 1840, el blanco se convierte en el color de las novias. Había habido muchas antes que se habían casado de blanco, pero es ella la que lo pone verdaderamente de moda. Hace que también sus hijas se casen de blanco y que todas sus colegas y amigas de la Europa de entonces, como podía ser Eugenia de Montijo, como podía ser Sissi, se casaron de blanco. Y es a partir de este momento, 1840, cuando el blanco se convierte en el color de las novias. Y por eso, en la tradición, ese azahar que le borda el diseñador al vestido de la reina Victoria se convierte también en un color que se borda enormemente en los vestidos de novia y muy vinculados a ese día tan especial. Pero para Balenciaga las formas de estas novias las adquiere de ver los sayos de los monjes mercedarios, que son los que están y juran lealtad a la Virgen, a la Merced, que es de la orden en la que dan sus votos de pobreza, obediencia y castidad, en los que se fija Balenciaga, que ve en el Prado y que ve en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid para hacer las siluetas de sus trajes de novia. Uno fundamental es el que le hace a la reina Fabiola de Bélgica. Ella se casaba con el rey de los belgas, con Balduino. Ella era azafata, venía de una gran familia. Ay, no, perdona, no de una gran familia, de la familia que había sido mecenas de Balenciaga. Ella era la bisnieta de los marqueses de Casatorres. Por lo tanto, para Balenciaga fue muy importante hacer el vestido de novia y pagar un poco la deuda que él tuvo con la bisabuela de la reina Fabiola. Por lo tanto, este vestido fue fundamental en la vida de Balenciaga. ¿Y cómo la viste? Había mucha crítica, había mucho hater. Tuvo muchos troleos, la pobre reina Fabiola, de la gente, porque decían, ¿cómo vamos a casar a nuestro rey con una aristócrata que trabaja de azafata? Pues Balenciaga, con un vestido, consiguió que cuando se abrieron las puertas de la Catedral de Bruselas y entrara la reina Fabiola con este vestido, desde entonces
consiguió majestad, consiguió la dignidad que un vestido puede darte, porque además Balenciaga hizo lo que se hacía en todos los grandes retratos de corte del siglo XV, que es que la capa salía de los hombros, porque las capas en un principio estaban vinculadas a las capas de armiño de las grandes realezas. Por lo tanto, eso es un reflejo de las grandes capas de armiño. Por eso, cuando no salen de los hombros y salen de la cintura, se llama la cola del vestido de novia. Pero él no quiso que fuera una cola, quiso que fuera una capa para darle la majestad que requería una mujer que desde ese preciso minuto en el que entra en la catedral se convierte en la reina querida de los belgas. Y cómo no, el vestido de novia y última pieza de Balenciaga se lo hace a Carmen Martínez Bourdieu, nieta de Francisco Franco. Y mucha gente dice, "Joder, ¿cómo le pudo hacer el vestido a la nieta de un dictador y todo esto?". Pues entro en un terreno difícil, pero es que la abuela de Carmen fue una de las primeras clientas de Cristóbal Balenciaga. Fue una de las mujeres que apoyó a Cristóbal Balenciaga. Y cuando fue muy difícil aguantar la costura en época difícil, como fueron para ellos, desde la Primera, la Segunda República, la Segunda Guerra Mundial, tuvo clientas de todos los bandos, porque si hay algo que yo es fundamental que entendáis, porque muchas veces las series de televisión nos llevan a terrenos en los que dramatizan partes de la vida, sobre todo de la vida de alguien que fue muy privado. Lo que quiero deciros es que fue completamente apolítico. Es decir, Balenciaga vestía a la mujer y no preguntaba. Y esto es algo que te lo cuenta todas sus clientas, toda la gente que trabajaba en su taller. No te lo cuenta una periodista. Por lo tanto, era muy importante que él en el 72, cuando ya había cerrado su taller de costura, llevábamos 4 años en los que ya Balenciaga no hacía nada de costura, pero ella se iba a casar con un Borbón y le pide que le haga su vestido. No se pudo negar y le hizo este vestido festoneado con la flor de lis que representaba la familia del que iba a ser su marido. Última pieza de Cristóbal Balenciaga. ¿Por qué? Porque él tenía artritis y en un momento dado le aconsejan que se vaya a Javea, que está en la costa alicantina, cerca de Valencia. Él se va a Javea a veranear porque era un clima que le iba a ayudar con la artritis que tenía. Llega a Javea, tiene un infarto y le llevan lo más rápido que pueden a Valencia y fallece en marzo de 1972. 3 semanas justo después de que Carmen Martínez Bourdieu se casara. Goya, ¿cómo no le iba a inspirar Goya? Las pinceladas, los tejidos. Goya fue fundamental en la vida de Balenciaga, porque esos retratos que estáis viendo estaban presentes en su vida, los había visto desde niño. Por lo tanto, los tules, los encajes, el negro grueso de la pincelada de Balenciaga, de la pincelada de Goya, fue esencial en la vida de Balenciaga. Él vio el retrato de la marquesa, de la duquesa de Alba, y fue clara la inspiración que tuvo a la hora de crear ese otro vestido. Pero ahí veis muchos de los vestidos que pusimos en la exposición y de los cuales 2 de ellos tenéis aquí en la exposición, que es maravilloso y que está vinculado de una manera profunda a los encajes que Balenciaga había visto. El encaje ha sido siempre un elemento fundamental
en la historia de la alta costura. Cuando Eugenia de Montijo llega a Francia casando con el emperador Napoleón III, las industrias y ella empieza a vestir con encaje que le hace Charles Frederick Worth, todas las industrias vinculadas al encaje empiezan a desarrollarse. ¿Por qué? Porque el resto de las francesas querían encaje en sus vestidos. Y eso hace que ciudades como Calais tripliquen su población y su industria. Cuando la reina Victoria se casa en 1840 con el encaje de Ondarin y de Spitalfields, las industrias vinculadas al encaje de Devon, en la región de Devon, triplican su población. Y esto ha ocurrido siempre. Por lo tanto, el encaje también fue fundamental en las creaciones de Balenciaga. Preciosa pieza que habéis traído y que es maravillosa poder ver tan de cerca como lo estáis viendo. Y por último, siglos XIX y XX. Toda la pintura costumbrista en el siglo XIX, en casi toda la historia de la pintura de todos los países, se vuelve a un neoclasicismo, se vuelve a un costumbrismo y a un romanticismo y nostalgia de los tiempos anteriores que hace que la pintura se vuelva tremendamente costumbrista. Ocurre en Italia, ocurre en Francia, ocurre en España, y este costumbrismo hace que en España volvamos a elementos muy vinculados al magismo. Pintura romántica, por un lado, es decir, encontramos escenas donde lo que buscamos es la placidez, el romanticismo de las escenas cotidianas. Y es grande cómo está expuesto la pieza aquí en el Palacio Morando, la belleza, cómo le habéis torneado para ver esa cola preciosa de la pieza que tenéis aquí en el centro. Pero si por un lado, esta es la pieza, que retoma un poco esos polisones, esas crinolinas lanzadas del siglo XIX, que viene de todo lo que es la moda de la Belle Époque. Se llama crinolina lanzada porque en vez de ser redonda, se llama crinolinas porque se hacían con crin de caballo. Y se dice lanzada porque en el fondo se lanzaba como hacia atrás para dar mayor comodidad a los lados de la que llevaba el vestido. Y muy importante, el costumbrismo vinculado al magismo. En España, para distinguirnos de todo lo que venía de Francia, sobre todo porque tuvimos un enfrentamiento brutal en 1808 con Francia, había una intención de decir que éramos diferentes y que no queríamos el vasallaje de todo lo que era el imperio francés de ese momento, que no queríamos ser como ellos y por lo tanto queremos distinguirnos también en lo que es la moda. Y para ir contra la moda francesa creamos la moda magista, lo goyesco, y por eso todas estas piezas están muy vinculadas a ese elemento flamenco, goyesco, folclórico y costumbrista de lo que era la España de entonces. Y por eso esta pieza de Esquivel dialoga de una manera maravillosa con el traje que tenéis en esta exposición también, que pertenece a Sonsoles Díez de Rivera. Y esta pieza de Esquivel, donde vemos todo lo español puesto en la misma pieza. Y es que vemos estos diálogos tan directos y tan claros de la influencia que tuvo Balenciaga de esta moda. Pero si hubo algo que verdaderamente tocó la fibra de Balenciaga, fueron las toreras. Perdonadme. La torera fue fundamental en la vida de Balenciaga. Aunque él no era muy partidario de las corridas taurinas, de las corridas de toros, a él le apasionaba.
A él le apasionaba toda la estética vinculada a la tauromaquia. Y por eso, amigo de algunos de los toreros, como fue el Litri abuelo, él tenía una serie de toreras que después pasó incluso a Givenchy, y por eso creó, y hay piezas muy vinculadas a los toros. Pero es que el cuadro que estáis viendo ahí, este, es la Julia de Ramón Casas. Este cuadro está en el Museo Thyssen de Málaga. Este cuadro estaba en la casa de los marqueses de Casatorres, donde su madre era costurera. Por lo tanto, él estuvo viendo este cuadro años y años. Y por eso es muy importante todas las piezas que son origen de ese cuadro. Y terminábamos la exposición con esta pieza de Julio Romero de Torres, donde volvemos a ese negro español y a ese cuello blanco, que será siempre el homenaje más importante que hace el propio Cristóbal Balenciaga a la moda española y a la tradición de la pintura española. Y termino la exposición con una frase que yo siempre he guardado, y cada vez que me preguntan en una entrevista ¿cuál es una de tus frases? La elegancia es eliminación. Él entendió que la elegancia en sus últimos años era desposeer los vestidos de novia de cualquier pedrería, de cualquier avalorio, para quedarse en el concepto, para quedarse en lo que él verdaderamente quería narrar. Por lo tanto, él decía que la elegancia es eliminación, y yo, en cambio, hoy digo que gracias a Dios que él no eliminó nada de sus vestidos, porque yo creo que con sus creaciones, incluso solamente con las 25 creaciones que hoy custodia este precioso palacio, nos damos cuenta de que este pequeño niño que nació en Guetaria, en un pueblo de marineros, en 1895, con su talento creó belleza, y creando belleza nos hizo este mundo y a todos nosotros mejores personas. Gracias. Se qualcuno ha una dubbi, domanda, abbiamo un po' di tempo per le domande. Sì? Sì, capito italiano. Sì, puoi parlare italiano. Balenciaga è comunque un nome, un marchio giunto ai nostri tempi contemporaneo, però... Yo tengo mucho respeto por el trabajo que hace el actual diseñador de Balenciaga, independientemente de que me pueda gustar lo que hace. Pero coincide con Balenciaga para mí en tres cosas. Una, tanto Balenciaga Cristóbal como Balenciaga Dema Guasalia son rupturistas. Los dos cambiaron el paso de la moda. Yo siempre digo, cuando Coco Chanel hace 100 años vestía con sus trajes de punto negro, la gente pensaba lo mismo que mucha gente piensa hoy de los que van por la vida con chándal o ropa deportiva constantemente. Al final, el canon de belleza cambia con el tiempo. Y Dema Guasalia y Cristóbal Balenciaga fueron dos rupturistas. La segunda cosa, los dos, para mí, pasaban, no les importaba lo que estaba haciendo la competencia. Es decir, Balenciaga fue absolutamente independiente
de todo lo que hacía Dior, de lo que hacía Chanel, de lo que hacía Schiaparelli. Él no le importaba nada lo que decían ni la competencia ni la prensa. Y Dema Gvasalia es igual. Si hay alguien que, a pesar de que le critiquen constantemente lo que hace, sigue su camino y pasa de la bolsa de Ikea a las Crocs con tacón y de las Crocs con tacón a cinturones con la palabra no pasar, le da lo mismo. Y 3, yo creo que los dos son grandes modistos, porque Dema es un gran patronista, sabe muy bien coser, es decir, lo que vemos de él, detrás de todos sus vestidos hay un trabajo increíble de costura. Ahora en estos momentos en el Louvre de París hay una pieza de él expuesta, que es un vestido que sacó Nicole Kidman, que es un vestido negro inmenso. Todo lo que es el patronaje, todo lo que es la costura interior es increíble. Es decir, que en el fondo comparten una serie de ambiciones con una gran diferencia de tiempos. La gran diferencia, que los dos entienden lo que es belleza de manera completamente diferente. Y si tú crees que si Balenciaga levantara la cabeza volvería a moverse, puede que ocurriera. Qualcuna otra domanda? No? Vi ringrazio nuovamente. Piacere. Un applauso. Il curatore della mostra. Un applauso por lui. Homenaje a Cristóbal Balenciaga, que como sabéis acaba este domingo. También os avisaba Eloy de que hay esa pieza que está escondida en la planta de arriba, aparte de todo ese percorso expositivo que habéis visto demostrando la temporalidad de Balenciaga. Hay una última pieza que se puede admirar, digamos, en los espacios para los que se creaban estas piezas. Cristóbal Balenciaga creaba las piezas para las señoras más espectaculares y más ricas que existían, que no era para recoger un premio en los Oscar, no era para una sesión de fotos de un influencer, era porque la señora Marquesa de Jansol estaba invitada a la boda de Fabiola de Bélgica. Y aquí podemos ver, digamos, un conjunto de la Marquesa de Jansol que pertenece a la colección de su hija, Sonsoles de Rivera, una de las que más ha hecho por la conservación de la obra de Balenciaga y por su difusión, y de la que provienen algunas de las piezas más espectaculares que podemos ver, y en concreto esta que se admira en el Salotino Dorato, en la planta de arriba, y que deberéis encontrar. Una sala con el suelo pintado a fresco, una de las joyas de este palacio, y que a menudo pasa desapercibida. Así que nada, yo simplemente agradecer de nuevo a Eloy, a Blanca, a Cice, a la Sección de Calzado, a Juan Carlos Vega, que está aquí con nosotros grabando todas las conferencias para que también pueda verlas todos aquellos que no han podido estar aquí hoy. Y por supuesto también a Rosana, que además está aquí con nosotros con un trabajo maravilloso. Y de traducción. Y se está permitiendo que me escuchéis en italiano y no en italiano como costumbro. Así que nada, gracias a todos y gracias a vosotros por dedicarnos este tiempo un viernes. Gracias.